Entonces, ¿cómo empieza? Pues tú, es tu show. Es tu show. Es tu biblioteca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, les da la bienvenida a esta su biblioteca central estatal, profesor Ramón García Reyes. Esta tarde tenemos el gusto de que esté con nosotros Sergio Vicencio para presentar su nueva novela, Casa de Clavos. Así que vamos a estar aquí ahorita charlando con Sergio, con Anabel, acerca de la obra. Yo quisiera comenzar leyendo un pequeño texto que preparé respecto a la obra. Y luego ya cederé la palabra a Sergio y a Anabel para poder continuar con esta presentación. Hay en el ser humano un hambre de trascendencia que lo impulsa a buscar, en toda clase de creencias, un asidero con el cual colmar esa necesidad. Carl Sagan, en su célebre El mundo y sus demonios, ofrece una interpretación, a mi parecer muy acertada, de cómo aquello que hoy identificamos como alucinaciones o estados alterados de conciencia pueden bien ser el germen de las grandes religiones, de los cultos de la nueva era que proliferaban en el tiempo en el que el libro fue publicado, e incluso de creencias aún más excéntricas, como las posesiones demoníacas o las abducciones extraterrestres. Sagan nos recuerda, además, que la definición más simple de culto es la de una religión que no nos agrada. Sergio Vicencio, en Casa de Clavos, juega precisamente con esas cuestiones. Nos propone un acertijo, el de discernir si lo que ocurre en sus páginas es obra de fuerzas sobrenaturales o del delirio de una pareja de dementes que han encontrado el uno en el otro una caja de resonancia capaz de amplificar su locura. Nos hallamos entonces ante una obra como El Resplandor de Kubrick, donde los hechos sobrenaturales que suceden en el Hotel Overlook son resultado del deterioro mental de Jack Torrance, o ante un caso más cercano a Avenida Cloverfield 10, donde las advertencias delirantes de Howard Stambler sobre una invasión extraterrestre se revelan ciertas cuando la protagonista logra escapar del búnker donde aquel la tiene cautiva. Tocará al lector inclinar la balanza hacia un extremo u otro. Casa de Clavos es la historia de una pareja, Arlo y Oma, quienes creen estar en contacto con las voces antiguas. Es la historia de un culto, la lenta instrumentación de estas visiones en un texto sagrado, construido con dificultad por la profetisa y su escriba, quienes carecen de una educación formal. Es la historia de dos hermanos, Cara y Jano, únicos miembros de la Grey de Oma, cada uno con sus propias dudas acerca de la veracidad de la revelación, de su papel en los planes de las voces antiguas y de la naturaleza misma del vínculo entre ellos. Es la historia de una cacería, la de Arlo, quien busca sin descanso a las mujeres que rapta, un receptáculo adecuado para aquello que busca introducir desde otro mundo al nuestro. Es la historia de una huida frustrada, la de Elena, quien buscando demostrarse a sí misma que no necesita de nadie para salir adelante, acaba siendo una víctima más de Arlo. Es la historia de una búsqueda, la de Rubén, que con sus exiguos medios busca la pista de Elena, su prometida, remedando en cierto modo el rito de la cacería en torno al cual gira la vida de Arlo desde la muerte de Oma. En el fondo, sin embargo, Casa de Clavos es un recordatorio del peso asfixiante que ejercen sobre nosotros las expectativas paternofiliales. Jano y Cara, señalados desde el principio de estar hechos con mala arcilla, de no ser útiles para construir el siguiente peldaño en el culto de sus padres. Elena, condenada por su familia a llevar una vida satisfecha y anódina, donde nada le hará falta al precio de pagar, pero el precio a pagar es volverse un animal domesticado, una pieza decorativa en la vida de su futuro esposo. Rubén, cuyo abuelo lo marcó con su desprecio desde la infancia por no ser capaz de disparar contra una coneja y sus crías. El propio Arlo, condenado por las voces antiguas a ser un mero convidante, nunca la puerta de todo aquello que acecha del otro lado. Así, cada uno de ellos, en la medida de sus posibilidades, intentará hallar la salida a ese horizonte impuesto por otros. Así, sus vidas quedarán vinculadas a esa casa en el bosque que parece esconderse para todos los demás. Sabemos que el tropo de la casa embrujada es uno de los más ocurridos de la literatura gótica tradicional.
Lo que hace Sergio Vicencio en Casa de Clavos, sin embargo, es novedoso e inquietante. Una casa embrujada no por un espíritu o fuerza maligna, sino por su propietario y su delirio. La sinuosidad de la casa, convertida en un laberinto de chatarra que no solo crece en longitud, sino también en alturas y sus prisioneros intentan huir escalando, responde a la mente tortuosa de Arlo y a su convencimiento de ser un senescal de fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Al final, cuando la casa cambia de dueño, quienes la heredan se preguntan cómo será ahora que un nuevo espíritu la posee. Así, el tropo queda subvertido al no ser la casa la que influencia a sus moradores, como parece ocurrir en el ya mencionado caso del Overlook, en Hill House o en Amityville, sino al contrario, la casa como un reflejo de su morador. ¿No es así más bien como sucede siempre? Me pregunto, mirando la habitación en la que escribo estas líneas, mirando toda su parafernalia que remite a mis gustos y a mis miedos, a mis deseos y a mis esperanzas. Hablando de reflejos, para finalizar, debo mencionar el hecho de que esta edición ha sido cuidada con sumo esmero por Vicencio. El tamaño del volumen, la tipografía, la calidad del papel, el diseño de portada, todo está pensado con la finalidad de acercar la estética física de la novela a la de un pulp book del siglo pasado, al cual, por si fuera poco, le ha añadido un sello de cera diseñado por él mismo. Este amor por el detalle, este ir más allá de la mera escritura para concebir el libro como un objeto artístico en toda su extensión, es un reflejo claro de la capacidad interdisciplinaria de Vicencio, capacidad que siempre le he admirado y me hace considerarlo un autor total. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación de Casa de Clavos. Me da mucho gusto, me siento muy honrada de verlos por aquí. Quizás vale la pena mencionar que aquí Eduardo San García y yo hemos acompañado a Sergio quizás de maneras distintas en la presentación de esta, su primera novela. Dice que no es la primera que ha escrito, pero sí es la primera vez que tenemos la oportunidad de verlo en este formato. Así que me da mucho gusto que estemos aquí como lo dictan las bocas y las manos antiguas. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Y creo que hay varias cosas que podemos platicar de este libro, de Tu Casa Clavada, que has estado comentando apenas, ¿no? Son las primeras veces que nos platicas un poco de este volumen. Me gustaría comenzar preguntándote si tú crees que la casa te escogió a ti o si tú escogiste a esta casa que nos presentas en esta entrega. No sabía que iba a haber preguntas tan temprano. Sí. En esta presentación. Gracias por estar aquí. Yo no creo en los destinos, yo no creo en los hados. El tema religioso, como nos dijo Eduardo, es predominante en este libro precisamente porque lo huyo, lo critico y de alguna manera lo destruyo. Entonces yo creo que la casa nunca escoge nada y la casa, como de cierta forma nos decía Eduardo, nunca es nada. La casa solo es el receptáculo de lo que nosotros ponemos en ella. Entonces aquí no hay un dejarme guiar por la casa o por los hados o por un destino, sino más bien forjar. Yo soy un ferviente creyente y quienes estén por aquí que hayan alguna vez estudiado bajo mis garras, que saben que son filosas, pero con la intención de tallar más que nada, saben que yo no creo que exista una historia sin estructura. Saben que yo no creo que vengan las musas y nos inspiren y nos llenen con sus horrores y sus misterios. Para mí la literatura es un acto increíblemente meditado, increíblemente consciente, donde cada cosa tiene que estar puesta en la grieta correcta para formar el patrón buscado. Entonces, la casa no es la que te forma, la casa no es la que te busca, tú formas la casa, tú haces el hogar, y si ese hogar está lleno de maravillas o de horrores, depende de quien lo habita
más que de la arcilla o de la madera de la que esté hecho. No sé si eso responde a la pregunta inesperada con la que no pensé que íbamos a esperar a empezar el día de hoy. Bueno, venimos a escucharte a ti todos aquí, entonces pues se me ocurrió que podríamos conversar un poco más de la novela. He conocido varios de los libros que has entregado antes y me parece que sales un poco de lo que te habíamos leído hacer, ¿no? Específicamente en un formato distinto, relacionado a esta brevedad, a las historias que terminan específicamente en el caso del cuento. Ahora te estamos leyendo en algo distinto a lo que nos habías permitido, ¿no? De lo que habías hecho. ¿Qué descubriste sobre la comodidad o la incomodidad de pasar a un nuevo formato? Ok, bueno, para contextualizar a los que nos escuchan aquí el día de hoy, principalmente yo soy cuentista. Durante 10 años hice cómic, después me moví al cuento, aunque la literatura siempre ha sido mi beta principal, y eventualmente ahorita pues me estoy atreviendo un poquito con la novela. Y lo que puedo decir es que la brevedad que aprendí del cómic y la brevedad que aprendí del cuento siguen aquí. Casa de Clavos es una novela de menos de 200 páginas, son 205, me parece que terminó cerrando 203 páginas, porque estoy completamente consciente de que leer en 2025 es un acto de dolor y rebeldía al mismo tiempo. Tenemos que luchar contra el déficit de atención, tenemos que luchar contra nuestra abrumadora depresión aplastante de que el mundo está terminando en un caos capitalista asqueroso, tenemos que luchar contra Netflix, tenemos que luchar contra la inmediatez de TikTok y de Instagram, y entonces a mí me parece que si puedes decir algo, si puedes construir algo en 6 palabras y dice lo mismo que te hubiera tomado decirlo en 14, entonces estás actuando de la manera correcta. Pienso y siento que la literatura siempre debe de buscar una brevedad, porque precisamente estamos compitiendo todo el tiempo contra medios y formatos que son más inmediatos. Si tú buscas una novela japonesa traducida, va a ser una labor mucho más titánica que buscar la versión manga de esa novela, y eventualmente la van a adaptar a anime, y entonces ya ni siquiera tienes que leer el manga, vas a ir al objeto que sea más directo, más accesible. Entonces a mí personalmente, como un lector, que me considero un lector antes que ser cualquier tipo de escritor, pero a mí me fatiga de repente ver tabiques, honestamente. O sea, de repente veo estas novelas que dices, híjole, sí quiero, y sé que en ellas voy a descubrir arquetipos, arcos y estructuras increíbles. No obstante, hay 7 aspectos de mi vida que demandan alejarme de eso. Y entonces esa novela rusa hermosa que podría a lo mejor en el siglo XIX gozar con toda calma porque estoy sentado y ya trabajé todo lo que tenía que trabajar ese día y no hay Netflix y no hay luz y no hay nada más que hacer y puedo leer durante 7 horas al día, sería maravilloso. Pero estamos en un siglo distinto, estamos en un milenio distinto, y creo que la brevedad es importantísima. Entonces aprendí que si se puede seguir siendo breve y si puedo seguir diciendo lo que quiero en menos palabras que a lo mejor otros autores, pero sin perder impacto, entonces estamos bien. Y por eso esta novelita es corta, y creo que nunca seré un Stephen King, ¿no? un autor ruso que haga estos grandes ladrillos con los que puedes construir una casa, y seguramente sería una gran casa, pero yo prefiero hacer casas chiquitas, casas de clavos, que bueno, ya llegaremos a hablar un poquito, a lo mejor vamos a llegar un poquito a hablar de ese título o no. Sí, como lectora tengo la impresión de que en Casa de Clavos haces una entrega completamente cinematográfica, ¿no? Esa es mi apreciación. Cuando uno lee esta novela puedes ver lo que creo que Sergio estaba viendo cuando lo hacías, ¿no? Creo que nos puedes comunicar claramente la estampa que tú estás viendo cuando nos lo narras, que creo que es parte de una de sus virtudes que me gusta
gustaría destacar de esta novela en lo particular. Si ustedes la han leído o si pretenden hacerlo, pues ya nos dirán cuál fue como su propia impresión. Pero respecto a eso, en algunas ocasiones te he escuchado hablar de cómo hacer cine te ha ayudado a mejorar esta habilidad literaria. ¿Pensaste alguna vez en esta influencia cinematográfica cuando estabas escribiéndolo o fue algo no tan planeado? ¿Cómo fue para ti? Sí, la influencia del factor multidisciplinario, de lo que hablaba un poquito Eduardo, de nuevo, estuve 9-10 años haciendo cómic, de ahí me moví a regresar a la literatura, pero estuve más o menos 5 o 6 años completamente empleado como guionista cinematográfico, y en esos años escribí 5 largometrajes, 2 de ellos llegaron a hacer producciones de cine. Entonces, en el momento en el que yo empecé a acercarme más a la estructura cinematográfica y alejarme un poquito de lo literario, me di cuenta de que el imperativo visual que yo ya tenía del cómic se trasladaba perfectamente bien al cine, pero mezclaba un poquito de literatura. Y entonces me enamoré del guionismo cinematográfico, me dediqué durante 5 o 6 años a dar clases de guionismo cinematográfico, y el guionismo alteró por completo, no por completo, pero alteró para bien como escribía literatura. Hay una enorme y fundamental diferencia entre narrar y describir, por supuesto. Describir es solo una parte del narrar. Es un poquito, lo que voy a decir va a sonar estúpido, pero es un poquito como decir que no es lo mismo decir cemento que concreto, pero el cemento es parte del concreto, ¿no? O sea, no puedes hacer concreto si no tienes un buen cemento. Y esto me funciona a mí de la misma manera en términos literarios y cinematográficos. Lo que a mí me dotó, lo que a mí me dio la descripción cinematográfica fue una mayor claridad visual. Y esta capacidad de que, como tú misma describes, de que puedas ver, pues, de que estés leyendo, pero al mismo tiempo te sientas envuelto como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras viendo una serie, es algo muy intencional en esta novela. De nuevo, hay una competencia consciente con medios audiovisuales y con medios más inmediatos al momento de escribir en 2025, porque de nuevo, entiendo que es un acto difícil. Entonces, yo quería que cuando agarraras esta novela, tú te sintieras exactamente como si estuvieras viendo algo, como si estuvieras fluyendo de la misma manera que fluirías con una serie, de la misma manera que fluirías con una película de televisión o con una película en el cine, donde el esfuerzo es ligeramente más pasivo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a consumir con mayor facilidad artes pasivos. ¿A qué me refiero con esto? Si no queda claro. La música es un arte pasivo. No necesitas activamente sentarte y mover tu mano, como Hannibal Lecter, para disfrutar la música. Hay gente, y de hecho hay gente que sé que está presente en este momento, que sí se sienta a lo mejor y disfruta la música así, y dices que este disco es para sentarse y escucharlo, y te pones tus audífonos, y tiene que ser binaural, y tiene que ser así. Está poca madre, ¿sí? Pero estamos más acostumbrados a consumir música desde una perspectiva pasiva. Y eso hace que la música ingrese en nosotros de una manera más simple. De repente oyes una rola pegajosa y a los 2 días la estás tarareando y no tuviste que ir y hacer el jodido esfuerzo de decir, me la voy a aprender, ¿no? Y no hacemos eso. Entonces, la literatura es un arte activo. Tienes que activamente ir, sentarte, buscar un ambiente donde se te permita leer, porque a lo mejor quisiste leer en el tren y se subió el vato con la bocina Bluetooth al lado y te puso bachata mientras estabas tratando de leer en el tren. Quisiste ir a un café y en el café resultó que ese día había una conferencia de unos güeyes que estaban buscando el wifi del café y no pudiste sentarte a leer. Y tenemos que ser enormemente activos con la literatura. La búsqueda de hacer una novela mucho más visual, mucho más cercana a lo descriptivo, pero obviamente sin solo quedarse ahí, sí con la ventaja de tener concreto detrás de ese cemento. Eso fue algo muy pensado. Y de nuevo, hay otros factores interesantes que no les puedo platicar el día de hoy, detrás de la hechura de esta novela,
pero la idea detrás de esta novela existe desde 2016-2017, cuando precisamente yo estaba trabajando más concretamente en cine. Entonces hay muchísimas cosas de esa época de mi vida que es completamente visual y cinematográfica, que es completamente descriptiva en esta novela. Creo que Casa de Clavos nos presenta también la posibilidad de conocer monstruos que van más allá de la ficción. Parece ser que todos estamos viviendo en una sociedad en la que ya no nos asusta tanto ni el vampiro, ni el chupacabras, o no sé. Es curioso, ¿no? Porque estamos ahora como justo en esta temporada en la que se habla de los espantos, los fantasmas y demás. Sin embargo, pareciera que la ficción no fue suficiente en esta entrega y tú nos acercas a monstruos que suelen ser más mundanos, pero que a la vez juegan con esta idea de ser los elegidos de algún tipo de destino para designar voluntades, ¿no? ¿Es así más o menos? ¿Crees que así fue un poco la construcción de estos monstruos o en realidad cómo fue esta decisión? ¿Qué tan deliberada fue? Okay. Me encantan los monstruos, me encanta escribir monstruos, pero como Anabel dice, el monstruo clásico está fatigado, ha cansado, ha levantado por años con sus cansados hombros todo el peso del horror, ya sea literario y cinematográfico, y el vampiro, y el hombre lobo, y el hombre invisible, y Jekyll, y Hyde, y la momia, se han vencido un poco frente a nuestra costumbre. Cuando ves un horror una vez, te aterra. Cuando lo ves una segunda vez, te asusta. Pero cuando lo ves una tercera vez, empieza a perder poder. Y desafortunadamente, escribir monstruos clásicos ya es muy difícil si no hay un giro o si no hay una subversión completa. Entonces, Casa de Clavos no tiene monstruos per se, pero sí. Nada me aterra más que un tarado que cree que tiene la razón, que una persona convencida que en su dogmatismo ciego, que en su absoluto concepto de verdad y moral, tiene control sobre ti. Nada me aterra más. A mí me parece la cosa más aterradora del mundo. Todo horror que yo me pueda imaginar queda en segundo lugar frente a eso. Porque sí, el vampiro llega y pues está bien bueno y te quiere chupar. No es tan aterrador, ¿no? O sea, digo, si lo manejas precisamente con esa combinación de palabras, ya no es tan aterrador. Guillermo del Toro hablaba mucho de esto, ¿no? Él decía, es que ¿por qué nos va a aterrar que llegue un vampiro dandy como Tom Cruise o Brad Pitt y nos quiera chupar? Pues brother, pues es la cosa menos aterradora que te vas a imaginar en el mundo, ¿no? Y entonces llega Guillermo del Toro cuando él hace, por ejemplo, Blade 2, y él subvierte al vampiro pensando en este nuevo, que él lo llama el Reaper, ¿no? Que es este vampiro que se devora al vampiro, que tiene estos colmillos gigantescos, y eventualmente lo resubvierte cuando él hace su serie de novelas de The Strain, ¿no? Que hacen este vampiro blancuzco, lechoso, horrible, que más bien es una especie de zángano, de un enjambre, donde te quitan por completo tu humanidad, y el vampiro se resignifica. Para mí, el verdadero horror viene del dogmatismo que se impone sobre lo humano. Les voy a platicar una pequeña anécdota, es una anécdota real de mi vida, de mi infancia, que creo que va a respaldar mi punto. Es un poquito horrible, pero no en un sentido no voy a sacar un trauma pues aquí ni nada, no se preocupen. Es un poquito horrible desde ciertas perspectivas de la inocencia y lo infantil, pero cuando yo era muy pequeño, no sé, yo tendría unos 7, 8 años de edad, en mi familia siempre había aves, era algo muy común. Mi madre tenía una obsesión por rescatar aves lastimadas, era como una especie de afán de poder salvar algo. Y entonces en mi casa todas las semanas había un pollo nuevo, ¿no? Había un gorrión rescatado, había un perico que había salido de quién sabe dónde, había un zanate, llegamos a tener colibríes, vivimos en un departamento muy pequeño, es increíblemente extraño tener colibríes, como un abejorro de este tamaño, volando dentro de un departamento, y para mí era perfectamente normal, pero siempre había aves. Y ocasionalmente también compraban algunas aves. Dentro de las aves que llegamos a comprar en casa,
teníamos un perico verde, totalmente obviamente ilegal, ¿no? Porque es fauna ilegal hasta que encuentras así como en San Juan de Dios, pero mi madre lo vio sin plumas y fue otra vez este afán de querer salvar algo que estaba en una jaula, querer rescatar algo. Y dije, esto es noble, esto es bueno. Y ese perico fue una de nuestras mascotas, quizá más queridas en casa, hasta que murió. Y es precisamente de esa muerte de la que quiero hablar. Les va a parecer un poquito desconectado esto que les estoy platicando, pero créanme que se va a conectar enormemente con la novela. En mi casa, además de gustar de los pollos, gustaban mucho del pan. Era una casa de paneros. Mi padre era muy panero, mi madre era muy panera, mi hermana también, y yo también de niño. Y siempre había pan. Era un pecado que no hubiera pan fresco y tibio a las 6 de la tarde en mi casa, porque no se podía seguir viviendo. Y entonces siempre había pan, de todos los tipos. Mi preferencia eran orejas con chocolate, a mi madre le gustaban las conchas, pero siempre había croissants. De nuevo, esto parece desconectado, pero espero que no haya ornitólogos entre nosotros porque alguien va a brincar en este momento. Bueno, eventualmente nos dimos cuenta, el perico, Lorenza se llamaba, estaba libre por la casa. Tenía su jaula, pero ella decidía cuándo entraba y cuándo salía, y tenía ciertas zonas designadas en la casa donde a ella le gustaba estar, y tenía sus propios espacios, y por supuesto hablaba, ¿no? Me decía feo, por cierto, esa era su manera de llamarme. Era muy chistoso, pero bueno, Lorenza también empezó a amar el pan. Y entonces mi familia, a las 6 de la tarde, cuando era hora de comer pan, se sentaban con un té, con un café a comer pan, y Lorenza venía y le daban pan. Y era increíblemente feliz y le fascinaba el pan. Yo tenía 7 años de edad e ignoraba completamente que para un perico el chocolate, particularmente, es como darle crack, es como meterle heroína a un perico. Y yo lo sabía, obviamente. Y entonces una de las cosas que a Lorenza más le gustaban en todo el mundo era comer chocolate. Al grado, y nos parecía a nosotros como familia muy curioso, pero al grado de que se le dilataban las pupilas. El perico estaba literalmente drogado. Pero nosotros no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, porque para nosotros era un ritual, para nosotros era bueno, para nosotros era normal. Y entonces continuamos hasta que una mañana, porque pues el perico se va a dormir, le pone su bolsita, ¿no? Su telita, y el truco del perico, ¿no? Le pones encima y se duerme, que también hay niños así y es padre, ¿no? Ya duérmete, y se duerme, ¿no? Le pones un saco encima y se duerme. Bueno, y entonces le poníamos su telita, y todas las mañanas era el ritual de me levantaba para ir a la escuela y le quitaba al perico su telita y lo saludaba. Y llegó una mañana, levantó la toalla y Lorenza está abierta con 2 heridas debajo de las alas, desangrándose en la jaula. Fue un shock, definitivamente. Fue como, ¿qué está pasando aquí? El impacto inmediato, ver la sangre, pero el perico estaba todavía vivo, muriéndose enfrente de mí. Y no supe qué había pasado hasta días después, cuando un veterinario finalmente nos explicó que básicamente le habíamos dado tanto crack al perico, tanta cocaína a ese perico, que se desquició y se suicidó. Se arrancó pedazos de debajo de las plumas hasta matarse. Eso es religión para mí. Religión es esa cosa que te enseñan que para todos en tu comunidad es normal, para lo que todos se sientan a celebrar, pero a veces no tienen ni idea del daño que te están haciendo al introducirte esa cosa. Eso es religión y eso es dogmatismo, y de eso se trata esta novela. Mis monstruos no son vampiros, mis monstruos no son bestias hechas con energía o electricidad o galvanismo, mis monstruos no beben sangre, mis monstruos son personas que creen que su dogma puede y debe dominar a otros,
y que como tienen esa idea, esa ideología, pueden hacer lo que quieran con los demás. Y es por eso que la premisa detrás de la novela a mí me parece aterradora. Imagina que una familia te rapta para complacer a sus dioses. Imagina que te encierran y te quiebran por meses. Ahora, imagina que todos los horrores en los que esa familia cree son reales. Esa para mí es la idea más aterradora del mundo. ¿Qué pasa? Por eso lo decía de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa si alguien que cree que su verdad es absoluta realmente tiene razón? Esa para mí es la idea más aterradora del mundo. Y así se construye esta novela. Entonces no, como dice Anabel, no vamos a encontrar momias, no vamos a encontrar hombres lobo aquí, vamos a encontrar hombres y mujeres que han vivido debajo del yugo de un dogma, a quienes les han enseñado que hay un solo camino de vida y que de repente deciden imponerte eso a ti, tú que eres un agente externo, y doblegarte y someterte y darte chocolate. Y al perico le gusta. El perico piensa que está bien, el perico siente que está comiendo algo delicioso, hasta que pierde por completo la cabeza. Entonces les prometí que esto iba a ser horrible y les prometí que la historia del perico iba a ser relevante. Esa es la idea detrás. Obviamente el perico viene muy lejos, ¿no? Viene muy lejos de lo que va a ser esta novela. Esta historia en realidad es de una chica que tiene una vida perfecta y decide abandonarla. Un día decide decir que su vida ya no vale la pena vivirla como ella la está viviendo, porque ella siente que no merece su don y su perfección, ella siente que no merece su riqueza, ella siente que no merece su privilegio, que ella tiene que ganarse todo, que todo lo dado no vale la pena. Y entonces se escapa de su vida, se escapa de su familia y se topa con una familia considerablemente peor. Eso es lo que está pasando en esta novela. Sin embargo, hay momentos donde nos haces dudar de eso, o sea, en la descripción de estos personajes que planteabas, ¿no? De esta nueva familia, hay demasiada ambigüedad, hay momentos en los que dudamos incluso de, ¿serán familia? ¿No son familia? No estoy segura de lo que me está intentando decir. De hecho, en el personaje de Jano, que es el personaje que digamos sería el hijo de esta familia, hay momentos donde me llamó la atención porque yo misma decía, bueno, tal vez es una buena persona, tal vez son sus circunstancias las que lo están llevando a actuar así, ¿no? Y de pronto tenemos como un acercamiento a acciones muy concretas que te ponen en duda a ti mismo como lector, en el punto de, bueno, tal vez estoy siendo ambigua con mi propia moral al juzgar que esta persona podría ser una buena persona y tal vez no es tan bueno y en realidad es más monstruoso de lo que yo estoy pensando. ¿Cómo fue para ti construir este tipo de personajes que supongo que para ti no son tan ambiguos, pero para mí sí resultaron de pronto completamente dices, bueno, tal vez esto no va a salir tan mal y eso lo vuelve todavía más aterrador? Sí, claro. No, sí, esto que mencionas no es ausente para mí, pues, o sea, esto que tú creas que para ti los personajes son de una moral ambigua y para mí no, esto es falso. La ambigüedad moral a mí me parece que es precisamente lo que hace interesantes a los monstruos. Cuando tú tienes blancos y negros, cuando tú tienes un maniqueísmo puro, desmerece. No sé qué tan claro queda este concepto de maniqueísmo, pero era como este grupo, vamos a, si quieren llamarlo secta religiosa, que creía que la bondad y la maldad solo existían en los extremos, ¿no? Que era como, tú puedes ser bueno, pero debes ser bueno en todo y tienes que ser bueno en cada aspecto de tu vida, o si pruebas ser malo en un aspecto, eres malo, no importa lo que hagas. Entonces, mucha gente dogmática cree en este maniqueísmo, cree en estos absolutos. Si tú eres mormón, pero bebiste café y escuchaste a Madonna, ahora eres el diablo, ¿no? O sea, y entonces ya no puedes formar parte de nuestras filas, ¿no? Y esas dos cosas son íntimamente ciertas en la comunidad mormona. Eres testigo de Jehová, pero al momento de que te estabas muriendo te hicieron una transfusión de sangre, aquí vamos a tener un problema. Y entonces de repente se convierte en este maniqueísmo absoluto. Cuando le aplicas ese maniqueísmo a los monstruos se vuelven planos. Todo monstruo que es villánico, todo monstruo que es solo maldad pura y encarnada, no tiene nada salvable y no tiene nada vinculable con lo humano.
Los monstruos que verdaderamente nos encantan a nosotros y por los que nosotros vamos a las salas de cine y por lo que nosotros escuchamos o leemos o vamos a un cómic, son aquellos monstruos que precisamente residen en esta área gris de lo humano versus lo que nosotros de repente no consideramos humano, pero que está íntimamente ligado a nuestra humanidad. Ahorita que, Del Toro está volviendo a repopularizar Frankenstein, vamos a poder ver, y digo, yo no he visto la película de Del Toro, pero parece que es una adaptación relativamente fiel a la novela de Shelley. Y la criatura de Frankenstein es uno de los monstruos más moralmente interesantes y moralmente ambiguos de toda la historia de la literatura, porque es humano, es íntimamente humano. Es un niño aborrecido por su padre, enviado lejos, repudiado, que después regresa resentido a decir: ¿por qué no me amaban? ¿Por qué no me quisieron como era debido cuando yo era un niño, cuando yo no tenía la madurez? Y cuando finalmente él agrede y ataca y destruye, lo juzgamos. Es que es malo. Es malo sentirse atacado y regresar a atacar. Es malo defenderse de un ataque. Es malo. Y entonces empezamos a entrar en todas estas cuestiones que son moralmente relevantes todavía 200 años después de que Shelley ya no existe. Estamos viviendo en una época donde nos estamos empezando a tener que cuestionar pública y sinceramente si toda la propaganda sobre el Medio Oriente que nos vendieron, sobre los árabes que eran terroristas, realmente son personas terribles o son personas que llevan 80 años defendiendo un territorio donde les han estado pisando la cabeza y finalmente ellos dieron una cachetada. Y entonces empezamos a entrar en cuestiones morales donde tenemos que siempre tratar de entender que lo humano está al centro. Todos los monstruos y todos los seres humanos que aparecen en esta novela están en una ambigüedad moral total. Jano es un personaje que, como bien dice Anabel, ha sido criado en este mundo de dogmatismo y oscuridad. Y él fervientemente, porque es lo que le enseñaron, y sigue siendo un joven, sigue siendo un muchacho, él cree que él está actuando correctamente al seguir reforzando este dogmatismo. El Padre me lo ha dicho, el sacerdote me lo ha dicho, el Dios me lo ha dicho, ¿quién soy yo para cuestionar? Y entonces, como a mí me enseñaron el patrón, que es lo único que yo conozco en mi vida, yo repito y repito y repito. Y llega un punto donde el mismo personaje se cuestiona: ¿por qué estoy repitiendo lo que me enseñaron? Pues porque pensé que era bueno, y si no lo es. Y de repente llega un factor externo, que en este caso es Elena, y Elena cuestiona a este personaje y le dice: ¿por qué repites lo que estás repitiendo? ¿Por qué haces lo que tu padre hizo? ¿Por qué haces lo que su Dios enseñó? Pues porque mi padre me dijo que era bueno, porque mi Dios me dijo que era bueno, y lo es. Y te sientes bien haciéndolo y sientes que esa sangre que tienes en las manos no se siente mal, no te lastima. Y entonces viene un cuestionamiento, ¿no?, de toda esta moral. Entonces todos los personajes que van a encontrar en esta novela, pero particularmente Cara y Jano, que son los hermanos, y Anabel está muy conflictuada con toda esa situación de los hermanos. No les vamos a platicar por qué, mejor lean la novela, pero los hermanos de repente se empiezan a cuestionar entre ellos si todo lo que los han obligado a hacer y lo que nos han dicho, cuida a tu hermano y protege a tu hermano de esta manera, es lo que realmente vas a hacer. O simplemente tú eres el malo de esa historia, tú eres el monstruo y simplemente no te has dado cuenta. Un poquito como el meme, digo, yo sé que es absurdo, ¿no? Pero hay un meme por ahí en internet de unos nazis así diciendo: ¿que acaso nosotros somos los malos? Sí son, ¿no? Date cuenta, tienes que salir de tu dogmatismo, tienes que salir de tu religión militante para poder darte cuenta de cómo la humanidad te percibe a ti y de si tú eres el monstruo de la historia de alguien más. Y algo que también me parece aterradorcísimo y que es una verdad absoluta, es que todos hemos sido el monstruo en la historia de alguien más. Todos hemos sido el peor compañero de la secundaria de alguien más. Todos hemos sido la peor pareja de un ser humano. Todos hemos sido el peor alumno de un maestro. Todos hemos sido el peor amigo de un amigo que nos quería más de lo que nosotros lo quisimos a él. Y entonces nosotros hemos sido el monstruo horrible en la vida de otra persona, pero desde nuestra perspectiva no nos vemos así. Y entonces de repente llega alguien externo, por eso la gente va a terapia, ¿no? De repente llega alguien externo y te dicen: oye, ¿has reflexionado estas 7 cosas? Y dices: verga, soy un monstruo. Y de repente es demasiado tarde para detenerte. Ahora, la gran pregunta es:
¿Será demasiado tarde para todos los personajes en esta novela como para detenerse? ¿O hay alguien que tenga redención y salvación? Bueno, de nuevo van a tener que leer. No sé qué tengas planeado como preguntar o decir a continuación, pero ¿les parece, también por tiempo, si les leo un cachito de Casa de Clavos? ¿Sí? Ok, va. Este segmento que les voy a leer está cerca del final de la novela, entonces de repente si sienten que algo como que da un salto, es porque estoy haciendo ciertas pequeñas omisiones por contexto para no spoilearles ciertas cosas importantes de la novela, pero me parece un fragmento interesante para conocer a uno de los monstruos de esta novela. Bueno, Arlo cree que algo anda mal. Nunca antes le ha costado ocultar la muerte en su propia casa. Por eso enciende la vela, luego prende 2 más que coloca en línea. Lleva el rostro desnudo y lleva el torso desnudo y pantalones de algodón holgados para sentirse cómodo durante el ritual. Necesita guía y nadie más puede dársela. Luego de bocetar triángulos con sangre animal en cada muro del cuarto, los talla cuidadosamente a punta de cuchillo sobre la madera. Deben volverse parte de la misma. Preparar la habitación toma tiempo, pero la paciencia es parte de su liturgia. Las cosas importantes no se pueden terminar de inmediato. Cuando los 6 triángulos quedan tallados, los repinta usando una brocha de pelo animal. Formarán parte de la habitación, así se derriben los muros o se reconstruyan. Mientras completa su labor, Arlo silba tan fuerte como puede. Las ventanas están abiertas. Al cabo de la mañana, 2 aves han venido hacia su canto, ambas dispuestas al ritual, un mirlo negro y un petirrojo. Arlo rechaza al ave de pecho sangrante, que es más adecuada para rituales de compasión, y sacrifica a la que tiene el pico de flecha, justo como indica el libro. La poca sangre que brota del animal se vierte en un tazón de porcelana que descansa entre las velas. Al destripar al mirlo, el mago también riega sus vísceras sobre un papel blanco y las analiza con cuidado. Soy el soldado herido en la batalla sin tregua, recita Arlo. Pido lo que me corresponde para detectar la ubicación de mi enemigo. Debo saber lo necesario, reconocer la ruta prudente. Solicito ojos antiguos, carentes de límites. Arlo usa la sangre del ave como un aglutinante y la mezcla con un denso pigmento en polvo hasta formar una pasta. Con ella se pinta la mitad del rostro que le dará respuestas a sus ruegos. Se deja limpia la otra mitad para poder hacer las preguntas. Presto mi cuerpo a un amo que use mi voz. Yo no soy nadie. Me vacío para dejar que me llenen bocas de tiempos inconmensurables. Soy arcilla con agua. Tomo la forma de aquello que me contiene. El vientre de Arlo se hunde como si le sacaran el aire, la mierda, incluso las tripas. Sus músculos se retuercen y se retraen para hacer espacio a quien lo visita. Cuando siente sus huesos reacomodarse y sus órganos retroceder, pregunta con medio rostro: ¿Quién eres? ¿Por qué soy digno de ti? Me humillo para que me resguardes de la tormenta. Soy techo, muro y morada. Te recibo gustoso para que hagas de mí tu heraldo. Toma lo que necesites. Arlo se contesta con la otra mitad del rostro enrojecido. Su mandíbula se mueve, sus músculos, sus cuerdas, su lengua hablan, pero los manipula algo mucho más poderoso y temible que él. ¿Qué derecho tiene un hombre de derribar a mano limpia el muro bien colado? Es imposible. Solo puede asomarse por la ventana a ver el fuego que rodea la casa, dice la mitad del rostro de Arlo. No, yo solo pido ver, dice con humildad la mitad teñida de la cara de Arlo, la mitad no teñida. Necesito saber si ando por el camino correcto. ¿Acaso dudas del destino? Dudo de mi capacidad para reconocer la ruta luego de encontrar una bifurcación. No hay ruta, no hay bifurcación, solo hay planicie. No me sé fuerte ni siquiera para caminar por la llanura. ¿Eres polvo? No, soy arcilla, húmeda y fresca. Se te ha permitido cuidar una puerta senescal. Tienes cerca la llave. Nos equivocaríamos nosotros en nuestra comanda. Es que mi profeta ha trascendido. Yo era su guardaespaldas. ¡Uma! Gruñe la voz y la
la palabra se convierte en un mantra vibratorio que resuena por el mundo entero. ¡Oma! Arlo siente que sus tímpanos están por reventarse, pero no se los cubre. Lo reconforta volver a oír el nombre dentro y fuera de su cuerpo. Uma estaba quebrada, había perdido su horma. Así ya no puede abrirse nuestra puerta, continúa diciendo la voz roja. Quiero saber si la nueva forma es la indicada. Que no está dentro de tu casa y bebe dentro de nuestro cáliz. ¿No pusimos este reemplazo a tu alcance? No, ella duerme de momento bajo las estrellas, está protegida. ¿Por qué? Se enfurece la mitad oscura del rostro de Arlo. No hay vida sin carne, no hay casa sin familia. ¿Dónde está la nueva madre? Es que alguien intentó llevársela, confiesa Arlo. Esto es lo que tú permites, guardián. Con el cojinete de su palma apretado entre el pulgar y el índice, los dedos hacia abajo, Arlo protege su vientre, que está a punto de desgarrarse de dolor. El gesto apenas aminora su agonía. Si se atreviera a elevar la mirada, una furia más vieja que el mundo lo destrozaría. Se le acaba el tiempo y tiene que saber qué necesita. Estoy perdido, dice, lo reconozco. Dime qué debo hacer. Haz tus preguntas y desaparece, dice la boca pintada. ¿Hay traición en mi casa? Tu casa está anegada de sangre, velas algo que ya no existe, lamentas lo que no está perdido y te has enamorado de tu propio sufrimiento. Te sacaste los ojos porque temes ver. ¿Hay odio en mi casa? Pregunta Arlo. El alce que vaga por los pantanos entre las sierpes resumantes de ponzoña se cree infinito. Cuando se rompe la pata, se deja morir en la ciénaga porque entiende al fin su lugar en el universo. En la casa de clavos hay una osamenta, un pantano, una sierpe, una pata rota. Pero tú eres demasiado pequeño como para entender quién es cuál. Es tiempo de abrir la puerta. Es tiempo de abrir la puerta, contesta la voz, sin dudar, sin miedo. A Arlo le sangran las comisuras de los labios. ¿He sido un buen soldado? Eres el ladrillo que mantiene el umbral abierto. Tu arcilla es vieja, está rancia, pero tu función no requiere de más para nosotros. Todo lo cumplido se paga, todo lo pedido se espera de vuelta. No nos vuelvas a llamar, no vamos a venir contentos la próxima vez. Arlo siente cómo se le desgarra la mejilla derecha y al mismo tiempo se le revienta la costilla más próxima al corazón. Se ahoga como un gato que escupe su propio pelo. No se sorprende cuando de su garganta brota un mirlo vivo que vuela por la habitación buscando una salida. Antes de marcharse, el ave se posa sobre las tripas del mirlo muerto y se lleva una en su pico. La tejerá en su nido, donde reemplazará a la madre ausente de sus polluelos. Debo decir que te sale bien predicar. Me sale bien predicar. Por si gustas cambiar de carrera. Tú y tu marido siempre han querido que más bien me convierta como en estafador o algo. Pero... Algo sí, no, te sale bien esta cuestión de predicar. Tenemos, a ver, déjame ver, ¿qué horas son? Para 3:24. Yo pienso que cerrar la media para preguntas del público o algo, o no sé, pues tú eres el organizador, no te hemos dejado hablar. Yo ya hablé al inicio, pero sí, o sea, si quieres 5 minutos. Unos 5 o 7 minutitos más y, okay. Perfecto. Pasamos al público si quieren preguntar algo. En una parte de Casa de Clavos, uno de los personajes menciona que está más encadenada que en las jaulas, pero el nuevo grillete que ha obtenido le cala en una parte del ser que no se puede romper a golpes. Me parece que esta idea de cómo cambian las prisiones a partir de la perspectiva, es decir, cuando puedes ver una prisión, una jaula, algo que te mantenía quizás encasillado y que era muy importante para tu vida y que de pronto puedes verlo desde otra óptica y darte cuenta quizás de que las dimensiones no eran tal o que la idea que tenías no era tan importante como tú como ser humano pensabas. Creo que es una
buena idea también del juego que hace esta Casa de Clavos, que de pronto es caprichosa, ¿no? Que las reglas no terminan de estar tan claras como quizás un poco los personajes, ¿no? Esto completamente mi interpretación. Me gustaría saber qué piensas de esta idea de las prisiones aparentes, ¿no? De lo que parece completamente imposible de franquear y de pronto tiene otra dimensión totalmente distinta. No, sí, nosotros somos los principales constructores de prisiones, ¿no? Decía Tim Minchin, que es un cantante y cantautor, vamos a decir, es un pianista muy talentoso, pero Tim Minchin dice, nos encanta poner cerrojos en nuestras puertas para no dejar entrar a los malos, pero luego terminamos quedándonos encerrados nosotros adentro y nosotros somos los malos, ¿no? Parafraseando un poquito esta canción. Y somos perfectos constructores de prisiones. A veces estamos sufriendo un encierro personal desde antes de que siquiera haya un problema. Estamos pensando en lo que va a salir mal mañana, estamos pensando en si va a salir bien la presentación, estamos pensando en si nuestro nuevo libro se va a vender bien, estamos pensando en si todo lo que invertimos, en si todo lo que hicimos, en si todo lo que somos, en si todo lo que nos enferma. Y de repente empezamos a construir con esos ladrillos una prisión personal donde nos aterra después salir. Y es muy importante recordarnos todo el tiempo de que no somos nuestro punto débil, no somos nuestra enfermedad, no somos nuestro más grande miedo, somos una colección gigantesca de contrastes en una humanidad asquerosamente imperfecta y bellamente imperfecta, donde esa prisión eventualmente se tiene que convertir en algo positivo, saber virar, saber voltear. El terror con el que nosotros nos encerramos a nosotros mismos es fabuloso. Les voy a decir algo que normalmente la gente no cree cuando lo digo, porque estuve 7 años trabajando en una estación de radio, hoy en día mantengo la producción de un podcast y finalmente estoy aquí enfrente del micrófono, pero una de las cosas que más me aterraban a mí en el mundo era hablar en público. Me aterraba. La primera vez en la vida que me gané un premio literario, que fue en 2011, 2012, no es cierto, 2009 me parece que fue, y me dijeron, va a estar TV Azteca, vas a tener que ir a la Ciudad de México a hablar enfrente de un montón de gente y a promocionar tu libro. Casi me zurro, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? No voy a poder, o sea, no voy a poder. Fue un miedo enorme. Y de repente dije, ¿qué chingados voy a hacer mal? Hay una pregunta ahí constante que a mí me parece muy valiosa y es, ¿qué voy a hacer mal? O sea, ¿me voy a parar desnudo encima de la mesa a bailar? No creo, ¿no? Entonces, puede pasar, pero no creo. Entonces, ¿por qué estoy tan aterrado? ¿Por qué me estoy construyendo esta casa de clavos personal, esta prisión personal para no salir de ella, cuando no he demostrado que voy a necesariamente hacer algo terrible con esto? Y ese salir de mi propia prisión se reforzó todavía más de una manera positiva cuando cedí mi espacio para que otros hicieran lo mismo y lo hicieron peor. Darme cuenta de eso fue liberador. Tantas veces en un salón de clases que yo tenía la respuesta correcta y decía, no voy a contestar porque a lo mejor estoy equivocado, y dejaba que otro pendejo contestara y contestaba una tarugada increíble y era como, no, la has cagado monumentalmente, yo lo hubiera cagado menos. Y eso me empezó a sacar de una prisión. Entonces, obviamente, en una novela como esta, los personajes están construidos a partir de sus prisiones personales. La protagonista, una de las protagonistas de esta novela, es Elena, que de nuevo es una mujer privilegiada, es una mujer que podría escoger con una seña de un dedo qué tipo de vida quiere llevar de ahora en adelante, porque su padre tiene los recursos, porque su prometido tiene los recursos, porque ella tiene ya todo de su lado, porque ella tiene todo el privilegio y todo el amor y todo se le ha dado, y de repente ella un día dice, voy a romper esa prisión personal que es mi privilegio y mi oro, mi jaula de oro, volviendo un poquito con los pollos, y voy a decidir salir, y sale a una realidad que está turbia y sucia y descompuesta, pero se forja como algo más fuerte a través de esa realidad, ¿no? Y finalmente hay un cuestionamiento aquí también de quién chingados va a venir a salvarlos. Hay un factor en esta novela, no les voy a platicar cómo está construido, pero hay un factor que cuestiona la heroicidad. Hay un personaje en esta novela que va
y quiere rescatar. No les voy a decir a quién y no les voy a decir cómo, pero es un personaje que quiere ser el héroe, que quiere salvar. Te quiere salvar a ti de tu prisión personal, de la manera en la que tú te castigas y te construyes tus propios monstruos. Y eventualmente ese personaje va a tener que darse cuenta de una o de otra forma que tú no puedes salvar a nadie. Alguien puede ayudarte, alguien puede tenderte una mano, siempre puedes tener un gran amigo, siempre puedes tener a la mejor pareja del mundo, pero al final del día las cosas más tontas, horribles y negativas que hacemos en nuestros días, quien nos puede cambiar soy yo, somos nosotros. Entonces hay un cuestionamiento también en esta novela sobre quién va a venir a salvarme. Ahora que yo he decidido algo malo y estoy aprisionada en y estoy rodeada de monstruos, por favor, ¿quién va a venir a salvarme? Y la pinche respuesta al final del día es probablemente nadie. Pero tú vas a tener que aprender a sacar colmillos y garras igual que los monstruos que te rodean para poder pelear a mano con ellos. Y al final del día vas a tener que recordarte eso, que tú no eres tu privilegio, que tú no eres tu enfermedad, que tú no eres tu defecto más grande, que eres una cosa compuesta de hermosos y horribles contrastes, y que mientras más pronto lo aceptes, menos monstruos van a venir a devorarte. Me parece un buen cierre para darle paso al público. ¿Alguien quiere preguntar, o más que una pregunta, hacer un comentario o cualquier cosa, algo que quieran saber de la novela, cuánto cuesta? No, no es cierto. Por favor, compren la novela, necesito comer. Ajá. Entonces, ¿sí? ¿Tenemos pregunta ahí atrás? ¿No? Ah, pensé que era... Sí, tenemos pregunta. ¿Quieres voz radiofónica? ¿Sí? ¿O quieres un micrófono? Llegué a pensar, no sé si hablar de esto, pero tengo una duda del formato, Sí. ¿Cuánto te preocupó que este libro fuera de este tamaño, con ese tipo de letra, con ese tipo de renglón, Sí. imagen? Y ahorita que lo estoy leyendo, el libro, o sea, que lo tengo en mis manos y así, pienso en ese formato que tanto te importó. Sí. Y ahora pregunto, ¿por qué? Ajá, sí, la verdad, la pregunta es por. Sí. La pregunta es por, y es una gran pregunta. Sí, hubo una edición muy cuidada en este libro, muy cuidada de una manera chistosa. Todos mis otros libros, de hecho, pueden pasar a verlos y a comprarlos ahí atrás, pero todos los libros anteriores, o algunos de mis libros anteriores, han tenido ediciones más preciosistas y más lujosas. Barnizar registro en la portada, un mayor formato, un papel de mayor calidad incluso. Esta es la primera vez que yo trabajo con estos papeles, con estos forros, con este tipo de hot melt, y de hecho, no sé si lo han notado, no es que yo haya madreado muchísimo mi copia, es que la copia tiene impreso el maltrato, ya tiene dobleces en las esquinas y ya tiene raspones y rayones. Yo le tengo un gran amor al paperback, a este libro barato, gringo, impreso en pulpa culera de 100 pesos, porque ese es el libro perfecto para perderle el respeto. A los libros no se les debe de guardar respeto. Hay ciertos libros para guardarle respeto. Sí, tiene su edición mamalona, pasta dura, en tela, acá, firmada, chido. Sí, chido, pero esos libros son libros de estantería. Esos libros son libros de, míralo y no lo toques, tenlo allí. No son libros que tienes doblados adentro de la bolsa, no son libros que tienes jodidos en tu mochila. Quizá le debo más de lo que creo a ella, pero en primero o segundo de prepa tuve una maestra, Verónica, quien por cierto por ahí sigue en radio, Vero, pero Verónica es... ¿Alguien se acuerda de su apellido? Si alguien conoce a Vero de Radio UDG, ahorita me acuerdo de su apellido, pero mi maestra Vero me dio literatura en primero de prepa y ella fue la primera persona que me sacó del concepto de lo preciosista y lo incunable, ¿no? Todo el mundo me decía, no, es que tienes que tener tu edición, y si es pasta dura mejor, y esta edición está más chida, y esta es bilingüe, la chingada. Y esta fue la primera maestra de literatura que me dijo, ¿sabes qué? Lee lo que pinches quieras, pero ponte a leer. ¿Qué chingados quieres leer? ¿Qué te gusta, no? Y en aquel entonces estaban en boga las novelitas de Anne Rice, ¿no? Que pues eran estos paperbacks de punto de lectura catos jodidos, o comprabas tu paperback gringo, que eran unas ediciones de pulpa así baratísimas de $9.
Y me empecé a pegar estas novelitas a la vida y al cuerpo, a leer a estos monstruos de papel barato, de formato barato. Siempre son formatos de tamaño pequeño, siempre es algo de casi del tamaño, ¿no? de lo que nos hemos acostumbrado a tener en un celular. Siempre es una tinta gruesa que es fácil de leer, ¿no? Es como una tipografía gruesa. Siempre son cosas que no te duele que les caiga vino encima, café encima, tener el recibo del Oxxo o una cartita Magic, ¿no? Como separador. Y entonces yo quería que tú, en el momento en el que tocaras este libro, ya estuviera maltratado y ya fuera de ese tamaño y ya estuviera algo roto y ya estuviera algo jodido, para que le perdieras el respeto y lo llevaras contigo en tu bolsillo, en tu celular, en tu bolsa, en el bolsillo de atrás del pantalón, para que supieras qué era esto. Esto es una novelita de terror de 10 pesos, pues. Esto es lo que en España llamaban las novelas de Aduro, o lo que en Estados Unidos son los paperbacks from hell. Son libros que prácticamente vas a ver una película escrita de terror y la vas a disfrutar, te la vas a echar rápido en 2-3 horas y vas a tener tu catarsis y vas a continuar con tu vida. No tiene que cambiarte por completo, no tiene que ser el libro más importante de tu vida, no tienes que tenerlo en la repisa de oro. Es un objeto más que te da algo, que te da esa catarsis. Y por eso para mí el formato era tan importante, porque no quería que este libro se viera como mis otros libros, que se ven como algo ligeramente más bello y lujoso, porque lo son. Quería que de inmediato incluso el papel lo sintieras diferente e imprimimos en un papel distinto, normalmente uso cultural, que es el estándar de muchas industrias. Esto es Holbein Cream, que es un papel considerablemente más poroso y más barato. Pequeña advertencia, que tengan cuidado si borran notas a lápiz, porque finalmente esto es papel poroso y el papel poroso se desgarra un poco, ¿no? Pero esto es totalmente intencional. O sea, esto fue algo planeado desde el inicio, donde mi mismo editor me dijo, ¿qué estamos haciendo? En algún punto, o sea, tuve una llamada con él de, estamos bajando los costos del papel, estamos usando una tinta más barata, ¿tienes problemas de dinero? No, fue como no, o sea, bueno, sí, pero, o sea, sí, pero esto es lo que quiero. O sea, quiero que cuando tomen el libro, y este libro, una decisión de escoger Holbein Cream es que este papel, si lo dejas cerca de una ventana, se va a volver amarillo muy pronto. O sea, este es un tipo de papel que en 5 o 7 años va a estar amarillado completamente por el sol, como los viejos paperbacks, como los libros con los que yo aprendí que la literatura no es algo que se debe de elevar al grado de la divinidad para alejarlo de lo humano, sino algo que debes de tener metido en tu bolsillo todos los días de tu vida para que estés cerca de ella. Por eso el formato. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguien? No. Pues no. Pues Eduardo quiere preguntar cosas, porque tenemos que cumplir cuota hasta las 4. No, no es cierto. No, Ya tiré el imán. No. Ya está aquí. Pues sí, hemos hablado, ¿no?, acerca de toda esta situación de pues el riesgo o el peligro que entrañan las religiones, las creencias acérrimas y todo esto, pero pues también debemos de ser conscientes que tienen su lado seductor y su lado pues fascinante, ¿no? Y pues quisiera que nos hablaras un poco acerca de la religión que desarrolla este personaje Arlo, porque es en sí misma también fascinante, ¿no? Todas estas metáforas que giran en torno a la construcción, siendo él pues un albañil, pues toda su religión está construida en torno a esto, ¿no? Y pues también quisiera que nos mencionaras un poco acerca de esta decisión de hacer esta novela libre de derechos para que cualquiera pueda continuar la historia si así lo desea, ¿no? Sí, padrísimo. A ver. Voy a enchufarme esto. Voy a contestar la segunda parte primera, porque me parece la más breve de las dos partes a contestar, y luego ya contesto la larga, sin albur. Híjole, hay tanto que decir ahí. Bueno, la parte de lo que mencionó Eduardo de los derechos. Esta novela, si ustedes en este momento la toman, la abren y van a la página legal, yo tengo muchos problemas con la autoridad y tengo muchos problemas con las industrias y tengo muchos problemas con mucha gente, ¿va? Pero
Estuve años, estuve más de una década publicando de manera regular, yendo a tocar la puerta a editoriales diciéndole, oiga, perdone, señor, soy un autor y tengo aquí mi plato, deme por favor un poco de su gracia divina. Y publiqué muchos pinches libros así. Publiqué unos 4 o 5 libros así. Y estoy en muchas antologías, hice muchas cosas, muchas colaboraciones, revistas, concursos. Y es miserable para el autor trabajar así, es miserable para el autor estar mendigando la gracia de las editoriales. Y entonces en 2000, ¿qué fue? En 2000, más o menos 17, 18, me mudé a un modelo donde yo decidí tomar control de todo, ¿no? Entonces yo empecé a contratar a mis propios editores, yo empecé a contratar a mis propios correctores de estilo, a darles dinero, a buscar mi propio rigor y a tomar control de todo. Yo diseño e ilustro mis propias portadas, yo doy la voz final de cuando el libro está listo, pero finalmente todo pasa por un rigor, todo pasa por un editor, un corrector de estilo, alguien que corrige también el diseño de la portada, un diseñador profesional. Pero algo con lo que todavía yo tenía un poquito de fricción es con el copyright. A mí me parece que el copyright es una pendejada, honestamente. El copyright es para Disney, pues. O sea, el copyright es para la empresa. El copyright es para quien escribe y cree que se va a hacer rico. O que escribe y cree que va a venir a Netflix a comprarle su serie. Y si escribes así, es chido, digo, Stephen King hizo una carrera de eso, ¿no? Y ahora su hijo Joe Hill, quien me parece un mejor escritor que el papá, hacen una carrera de eso, ¿no? O sea, escriben sabiendo que le están produciendo a Netflix, que le están produciendo a Metro, que le están produciendo a Estudios Universal, que le están produciendo a Warner. Y me parece una forma de escribir, pero no es mi manera. Entonces, por primera vez, después de muchos años, los 2 libros anteriores son copyleft. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es copyright, es decir, que el copyleft te permite reproducir el libro completamente, de manera completamente legal. Porque si tú quieres apoyar a un autor, pues vas a venir aquí y vas a estar en la biblioteca y le vas a pagar 250 pesos por su libro. Pero si no quieres, pues vas y te lo robas de internet como una persona normal, y eso está bien, porque si yo no pudiera robar cosas de internet, no sería un autor. No sería un autor. Sería hipócrita de mi parte decir eso. Yo pirateo todo, cabrón. O sea, últimamente solo leo en celular, estoy muy acostumbrado a leer en transporte público o en cafés o cosas así. Y, o sea, yo me meto a Anna's Archive, me meto a C Library, en 4 segundos tengo un libro nuevo y lo voy a leer ahí, y eso es literatura, carajo, ¿sí? Entonces, yo estaba un poquito peleado con ese aspecto. Los últimos 2 libros fueron copyleft, es decir, eran reproducibles sin fines de lucro de manera legal. O sea, tú puedes agarrar mi libro, fotocopiarlo y está chido. Nomás no puedes revenderlo, es lo único que no puedes hacer. Tú puedes sacarle 80 fotocopias y dárselas a tu salón de clases y yo no voy a ir a demandarte, ¿sí? Este libro dio un paso más. Este es el primer libro que es CC, Creative Commons. Es decir, este es un libro que no solo argumenta que pueden reproducirlo, sino que pueden hacer lo que se les hinche un huevo con la historia. Entonces, si ustedes mañana quieren, o sea, si quieren leer esta novela y mañana en su Wattpad escribir 870 páginas de un fanfiction yaoi sí, digo, porque es lo único que hay en Wattpad, ¿va? Y todas las personas que se están criticando, así como, sí, yo sé que eso es lo único que hay en Wattpad. Entonces, si mañana quieren así mezclar esta mitología con sus personajes yaoi favoritos y meterlos ahí y hacer su propio porno, adelante. O sea, son totalmente libres de manera legal de hacer eso, de hacer una secuela de esta novela y publicarla. Esto es Creative Commons y es totalmente permitido de manera legal con este libro. De nuevo, sin fines de lucro, pero pueden hacerlo, ¿sí? Este es el paso que dimos. En cuanto a lo de la religión, a Eduardo le pareció muy interesante el aspecto del dogmatismo religioso como se construye en la novela, y algo que yo platicaba con él era quien se dice profeta de la religión es quien da el martillazo para darle la forma a la espada, ¿no? Entonces, si tu profeta es un carpintero, vas a tener un tipo de religión. Si tu profeta es un pescador, vas a tener un tipo de religión, y todas las metáforas y todas las cosas. Me dedico principalmente a producir un podcast que es Bajo el Puente del Troll. Lo pueden buscar, tiene un Patreon, tiene un Spotify, pero yo me dedico a estudiar prácticamente mitología y religión todos los días de mi vida, ¿no? O sea, todos los días de mi vida estoy leyendo ficción, pero principalmente leo mucha mitología o historia, y entonces algo que tengo muy presente todos los días de mi vida es cómo se han formado las religiones de un montón de culturas. Si tú lees religión, por ejemplo, maorí, y voy a llamarlo religión, no mitología, por uniformar un poquito, porque me parece también hipócrita, ¿no? Decir, pues aquello en lo que yo creo es religión, pero aquello en lo que no creo es mitología, ¿no? Y es la única diferencia, ¿no? La cantidad de usuarios.
Si tú lees un poquito de religión maorí y te centras en que eran un pueblo principalmente pescador, todas sus metáforas religiosas y todos sus dioses son dioses pescadores, o del pescado, o de canoas, o cosas así. Y dices, pues claro, es que no puedes formar el pensamiento mágico si no es a través de la cotidianidad personal y humana. Y cuando uno analiza la historia de absolutamente todas las religiones, que puedes buscarles una historia más o menos concreta, que son detectables, te das cuenta de dónde están todos los hilos, te das cuenta de, bueno, esto está tomado de acá, es que estos güeyes estaban en esta región y en esta región predominaba tal maíz, o tal cosa, o tal cultivo, y todas las metáforas de esa religión van a girar en torno a... El personaje monstruoso o más monstruoso de esta novela, yo quería que fuera el hombre común a quien de repente bajan los dioses y le tocan la frente y le dicen, tú vas a ser el profeta. Y entonces mi profeta es un albañil, mi profeta es una persona que toda su vida construyó casas y armó cosas, y hizo firmes y puso tuberías, y de repente llega este toque de locura divina. Y toda su religión está conformada a través de metáforas y parábolas de construcción y arquitectura y albañilería. Entonces por eso oímos que la arena y que la arcilla y que el muro y que el techo y que el hombre preparado es aquel que impermeabiliza en la primavera en vez de que lleguen las lluvias del verano. Y yo sé que suena como un comercial de cómics, pero es precisamente eso. El profeta es quien está moldeando la religión, pero al final del día, después de 200 páginas de novela, tienes que cuestionarte, ¿son los dioses que existen en esta novela reales? ¿Y realmente lo tocaron y ellos le dieron esa locura de esa manera? ¿O es solo un albañil loco, o un carpintero loco, o un pescador loco, quien de repente empezó a hablar en público y empezó a generar la idea de que lo que decía era una verdad universal? Entonces, tenemos todas estas cosas en la novela donde todo está, o sea, todas las parábolas, hay momentos donde los personajes citan de su libro, de su Biblia, de su libro místico, y todo tiene alguna pequeña correlación con la albañilería o la arquitectura o la construcción, porque finalmente el profeta es eso, un profeta es un albañil, es un constructor, y existan o no sus dioses, él está filtrando ese conocimiento divino a través de lo único que es y sabe hacer, ¿no? Entonces, pues esa es como la parte interesante, que no se perfila muy bien en el fragmento que leí, porque está haciendo este ritual con las aves, pero en otros momentos de la novela todo tiene un poco que ver con la construcción, y finalmente está relacionado con el título, que es La Casa de Clavos, y lo que nos cuestionaba en el principio Anabel y Eduardo, ¿no? Más bien, ¿es el hombre quien construye a la casa, o es la casa la que como agua moldea al hombre? ¿Nosotros nos moldeamos al espacio que nos contiene, o nosotros vamos a llegar y abrir los codos y transformar el espacio y ampliar los muros y subir el techo? Y en ese cuestionamiento es quién sigue y quién predica, y eso me parece muy interesante. Gracias por la pregunta.